En esta clase verás posibles fallas en la unidad interior que pueden ocasionar que el aire acondicionado no enfríe. La primera falla que veremos es cuando la unidad interior no enciende. ¿Qué debemos verificar? Pues lo primero es el voltaje de alimentación. Para ello usaremos este otro multímetro y debemos recordar que debemos ubicar la escala del multímetro en voltaje de corriente alterna. Como tiene dos posiciones, una para valores menores a 200 voltios y otra de 750 voltios, ubicamos la escala en 750 voltios porque el valor esperado es mayor a 200 voltios. Entonces luego probamos con las dos puntas del multímetro. Si no hay voltaje, el problema está en la instalación eléctrica de la casa. Si hay voltaje, pasamos a chequear el cable de alimentación. Para eso es muy importante tener el equipo desconectado, porque no se puede medir resistencia o continuidad si el equipo está energizado. Entonces debemos identificar el cable de alimentación y ubicamos dónde están conectados sus cables. En este caso está compuesto por tres cables, uno blanco que va conectado a este conector de la tarjeta electrónica, un cable negro que va conectado al relé de la tarjeta electrónica y el otro es el cable de tierra. Para chequear el cable debemos de conectar el cable blanco y el cable negro. Es recomendable que siempre antes de conectar cables tomemos una foto de cómo van conectados los cables para que después no tengamos dudas. Ahora colocamos el multímetro en la posición de continuidad. Probamos primero que haya continuidad entre las dos puntas. Después pasamos a colocar una de las puntas del tester en contacto con uno de los pines del enchufe y la otra punta con el cable negro o el cable blanco. Y con uno de los cables debe emitir sonido. Después hacemos contacto con el otro pin del enchufe y debe dar continuidad con el cable negro. Si el cable está bueno, como en este caso, entonces el problema está en un componente de la tarjeta electrónica. ¿Y qué puedes hacer? Pues en ese caso puedes tomar fotos de cómo van conectados los cables y proceder a desconectarlos para llevarlo a un técnico especialista en reparación de tarjetas electrónicas. La segunda falla es que la tarjeta electrónica no envía la señal a la unidad exterior. Tendríamos un aire acondicionado funcionando su unidad interior, soplando su turbina, pero no enfría. Pero ¿cómo sabe que no está enviando la señal? Pues en la caja de conexiones de la unidad interna acaba conectado el cable que comunica a ambas unidades. Si medimos el voltaje entre estos dos cables, debería dar el voltaje de 220 voltios cuando el relé se active. En este caso dio 219 voltios. Pero si pasan más de 7 minutos y no se activa el relé, es decir, que no se tenga el voltaje de las dos fases, entonces debemos de conectar la tarjeta para mandarla a reparar. La tercera falla tiene que ver con los sensores de temperatura. Cuando estos sensores fallan, por lo general, el equipo indica un tipo de error. ¿Y cómo sabes si estos sensores están dañados? Son dos sensores de temperatura. Uno que va conectado directamente a la tubería de serpentín, llamado sensor de pozo, y el otro va conectado cerca del serpentín, llamado sensor de temperatura ambiente. Pues lo primero que debes hacer es retirarlo de su posición en el serpentín del evaporador y luego desconectarlo de la tarjeta. Estos sensores vienen por lo general de 5 o 10 kiloohmios. Para identificar de cuántos kiloohmios son los sensores, leemos las letras chiquiticas que tienen estos sensores marcados en su cable. Estos son de 5K. Ahora nos apoyamos con la siguiente tabla. Esta es para sensores de 5 kiloohmios.
Como te puedes dar cuenta, para medir la resistencia de estos sensores debemos tener la temperatura ambiente como referencia. Este dato lo obtenemos con un termómetro o te puedes apoyar en internet donde te indique la temperatura aproximada de la ciudad donde te encuentras. Para medir con el multímetro lo colocamos en escala de ohmio y en este multímetro que tiene varias posiciones lo vamos a colocar en 20 kiloohmios porque es el valor inmediato superior que contienen a 5 kiloohmios. Ahora medimos con las dos puntas del tester los dos contactos que corresponden al sensor de pozo y vemos que da un valor de 4.56 kiloohmios. Y como la temperatura ambiente es aproximadamente de 28 grados centígrados, buscamos en la tabla para 28 grados centígrados, debe dar 4.457 kiloohmios. Se puede considerar que 4.56 kiloohmios es un valor cercano y que este sensor está bueno. Ahora medimos el otro sensor y nos da 4.57 kiloohmios. También se puede considerar que está bueno. En caso de que los valores medidos de uno de los sensores esté considerablemente por debajo del valor de la tabla, se tiene que reemplazar por uno nuevo.